¿Ahora? Muy bien. Le damos gracias a Dios por nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, hermosa canción que nos hace recordar de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó, dio su vida voluntariamente y en la cruz Él perdonó nuestros pecados. Amén. Y le doy gracias a Dios también por cada uno de ustedes, por las familias, hermanos que han estado un poquito enfermos. Ha sido un gusto verlo a mi hermano Tino aquí, lo amamos, lo queremos, y así que, y nuestras hermanas también que están esta tarde, y todos ustedes, le damos gracias a Dios porque Él es bueno, sus misericordias son nuevas, dice la palabra de Dios, cada mañana. Le damos gracias a Dios también porque el Señor está obrando en su iglesia. Y la iglesia está creciendo, no solamente en números, sino también en familias. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la ceremonia de matrimonio de nuestros hermanos, de Lili y nuestro hermano José Luis. Así que ahora tenemos una nueva familia en la IBE, la familia Ríos. Y como pastor yo me siento bien contento al ver que la palabra del Señor no solamente se expone, sino que el Espíritu Santo está tocando los corazones y los hermanos están tomando decisiones basadas en la palabra del Señor, en obediencia. Así que estamos muy contentos. Vamos a continuar esta tarde con el libro de Efesios. Estamos ya en los versículos 4 al 10 del capítulo 2. Esta hermosa serie, en Cristo la gracia nos une y el amor nos madura, nos ayuda a edificarnos. Y esta tarde, en estos versículos, el nombre o el título del estudio es Pero Dios, la gracia que nos dio vida, el pero de Dios. Y si ustedes recordarán, mis hermanos, la semana pasada meditamos en el capítulo 2, los versículos 1 al 3, y pudimos ver que el apóstol Pablo aquí en estos versículos nos llevó a considerar nuestra realidad pasada, una realidad muy seria, y Él nos mostró quiénes éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. Y Él nos dijo que estábamos muertos en delitos y en pecados, que seguíamos la corriente de este siglo, que vivíamos no solamente bajo la influencia de Satanás, sino también bajo la influencia de nuestra propia carne. Y nos dijo que éramos por naturaleza hijos de ira, y eso era lo que tú y yo merecíamos antes de conocer al Señor Jesús. Y no fue algo cómodo, me imagino yo, este sermón, pero sí podemos decir que fue una descripción, un retrato sincero, verdadero, de nuestra antigua situación. Y me gustaría, mis hermanos, que pensemos en esto por un momento. Muchas veces, cuando vamos especialmente a ver al doctor, queremos que se nos dé la medicina rápidamente, ¿verdad? Doctor, vengo aquí, necesito esto, necesito solución. Pero no nos detenemos lo suficiente para ver realmente cuál es nuestro diagnóstico, qué es lo que nosotros realmente tenemos. Y el apóstol Pablo, aquí en estos versículos, mi hermano, no hace eso. Él deja que sintamos el peso de nuestra antigua condición para que luego podamos apreciar mejor la belleza de la gracia que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Y justamente cuando el panorama parece completamente perdido, aparece una de las expresiones más hermosas de toda la Escritura. Pero Dios, ¿verdad? Pero Dios. Y quisiera que nos detengamos aquí por un momento.
Quisiera que no pasemos muy rápido por estas dos palabras, pero Dios. Y quisiera que observemos lo siguiente. El apóstol Pablo no dice, pero el hombre reaccionó. No dice, pero algunos hicieron mejor las cosas. No dice, pero la religión ayudó. Dice, pero Dios. Pero Dios. Y eso cambia, mi hermano, todo. Ese pero marca el contraste entre nuestra ruina y la gracia divina. Amén. Entre lo que merecíamos y lo que Dios decidió hacer. Entre la muerte y la vida. Entre la condenación y la misericordia de nuestro Dios. Así que esta tarde, mis hermanos, me gustaría compartir con ustedes 4 principios espirituales que nos van a ayudar a entender el pero de Dios en este pasaje, en estos versículos, del 4 al 10, en el capítulo 2 de Efesios. Cómo su gracia intervino en nuestra condición, cómo ha obrado en nuestra salvación y cómo esa misma gracia debe transformar nuestro diario vivir, la manera como el Señor quiere que tú y yo vivamos mientras esperamos su venida. Y el primer principio espiritual es el pero Dios nos enseña que la salvación comienza en el corazón de Él, no en el mérito del hombre. Y en los versículos 4 y la primera parte del versículo 5, el apóstol dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Y quiero que pensemos en lo que Pablo está haciendo aquí. El apóstol viene de hablar de muerte, desobediencia, carne, del mundo, de Satanás. Viene de hablar de la ira que tú y yo merecíamos. Viene de decirnos lo que éramos antes de conocer al Señor Jesús. Y ahora, sin cambiar el diagnóstico, podemos ver que Él cambia completamente la dirección de este pasaje, del flujo de pensamiento de nuestro Dios, al introducir Dios en la escena. Es como que si cambiara, mi hermano, es como que si diera un giro de 180 grados. ¿Y sabes qué? Eso precisamente es el Evangelio. El Evangelio no comienza con lo que el hombre puede hacer por Dios. Comienza con lo que Dios, en su gracia, decidió hacer por el hombre. Y el apóstol Pablo aquí en estos versículos va a destacar 2 aspectos del carácter de nuestro Dios. Primero, nos dice que Dios es rico en misericordia. Pero nuevamente me quiero detener un poquito aquí. No dice solamente que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Dice que Dios es rico en misericordia. Es decir, mi hermano, en Dios no hay escasez de compasión hacia el hombre, hacia la mujer pecador. ¿Y qué es misericordia? La misericordia de Dios, mi hermano, mira al pecador en su miseria, pero ¿sabes qué? No se queda en una emoción pasajera. No es una simple lástima. Es compasión en obra, en acción. Es Dios inclinándose a socorrer al que no puede levantarse por sí mismo. Y en nuestro caso, esa misericordia, mi hermano, significó algo muy concreto. Dios detuvo el castigo que nosotros merecíamos. Hemos venido leyendo y aprendiendo que sobre nosotros debía caer la ira santa de Dios por causa de nuestro pecado. Y eso era justo. Eso era lo que correspondía. Pero Dios, en su misericordia, intervino y detuvo lo que tú y yo merecíamos.
Pero ¿sabes qué? Aquí debemos de ser muy cuidadosos y muy claros. Dios no mostró misericordia ignorando su justicia como algunas personas enseñan. Dios no pasó por alto el pecado como si no importara. Dios no anuló su santidad, más bien satisfizo su justicia en Cristo Jesús. En otras palabras, la ira santa que debía caer sobre nosotros cayó sobre el Hijo en la cruz. De modo que la misericordia no negó la justicia, mi hermano. La justicia fue satisfecha en Cristo Jesús, nuestro sustituto. Amén. Así que mis hermanos, pensemos en esto. Si hoy no estamos bajo condenación, no es porque nuestra culpa era pequeña, no. Es porque la misericordia de Dios fue grande. La misericordia de Dios fue inmensa, inagotable. Pero hay un segundo aspecto del carácter de Dios que el apóstol nos habla. Y él dice que Dios nos amó con gran amor. Y una vez más, mis hermanos, esta no es una frase pequeña, ¿verdad? Gran amor. No dice que Dios tuvo cierta disposición favorable. Dice que nos amó con gran amor. Y lo más impactante de esto, mi hermano, es en el momento en que Él lo hizo, en el momento en que Él nos amó. Y el apóstol dice, aún estando nosotros muertos en pecados. ¡Wow! ¡Qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? A veces hay personas que se atreven a acusar a Dios. Pero es bien difícil encontrar a un hombre, una mujer, que pueda amar a alguien que tiene problemas, ¿verdad? Y aún que está en contra de ella. Y el apóstol aquí nos dice que no cuando empezamos a mejorar nos amó. No cuando nos volvimos más presentables delante de Él. No cuando dimos señales de merecer algo. Nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta verdad, mis hermanos, armoniza con lo que el apóstol Pablo nos dijo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice Cristo, murió por nosotros, nos amó cuando éramos pecadores. Cuando éramos pecadores, Dios ofreció a su Hijo en sacrificio. Qué hermoso. Y también en Tito, capítulo 3, versículo 4 al 5, donde leemos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos dice Tito, y su amor para con nosotros, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes pueden ver la línea de pensamiento de las Escrituras en estos versículos. No por obras, ¿verdad? No por méritos. No porque el hombre subió al cielo a buscar a Dios pidiendo ayuda, sino porque Dios descendió en su misericordia y en amor y nos alcanzó. Y esta verdad, mi hermano, debe producir varias cosas en nosotros. En primer lugar, debe producir humildad, porque nadie puede atribuir el origen de su salvación a sí mismo. Debe producir también adoración, porque la salvación refleja el corazón de Dios antes que la respuesta del hombre. Y por último, debe producir también, mi hermano, consuelo,
Porque si todo comenzó en la misericordia y el amor de Dios, entonces nuestra esperanza descansa en algo más firme que nuestros sentimientos cambiantes, fluctuantes. Nuestra esperanza descansa en el amor, la misericordia, la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Así que el gran cambio de nuestra historia no empezó en nosotros, mi hermano. Empezó con Dios. Amén. Pero hay un segundo principio espiritual. El pero Dios significa que Dios dio vida al que estaba muerto y lo hizo en unión con Cristo. La parte final del versículo 5 y el versículo 6, el apóstol sigue diciendo lo siguiente. Nos dio vida juntamente con Cristo y luego dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo estamos con Cristo en los lugares celestiales. Ahora el apóstol pasa, mi hermano, de lo que Dios es a lo que Dios hizo. Y lo primero que dice es esto, nos dio vida. Y nuevamente, no pasemos muy rápido, mi hermano, por esta expresión. Nos dio vida. Esto significa que la salvación no es en primer lugar una mejora moral, no es un cambio de nuestro comportamiento externo, no es solamente una corrección de nuestra conducta, no es un impulso religioso, es vida. Eso es nuestra salvación. Vida dada por Dios antes. Teníamos muerte espiritual, ¿verdad? Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Dios nos dio vida. En otras palabras, la respuesta divina a la muerte espiritual del hombre no fue solo una invitación externa, como les dije, un cambio de nuestra conducta. Fue una obra poderosa y eficaz. Dios no vino solo a decirnos qué debíamos hacer, mi hermano. Él vino a hacer en nosotros lo que tú y yo no podíamos hacer por nosotros mismos. Salvación. Él entregó a su Hijo y lo hizo por amor, por misericordia. Y Pablo añade algo más, mi hermano, algo que es muy importante, yo diría algo clave, dice, juntamente con Cristo. Y ese lenguaje es muy importante en esta carta de Efesios, en este libro que estamos estudiando. Y hemos venido enseñando que todo lo que tenemos lo tenemos en unión con Cristo. En Cristo hemos sido salvos. En Cristo hemos sido sellados. En Cristo tenemos herencia. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y ahora los que están unidos a Él participan, mi hermano, de esa nueva vida. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde, mi amigo, mi amiga, que tú nos estás visitando y que no tienes al Señor Jesús, tú puedas recibir salvación, unirte al Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 13 nos dice, y a vosotros estando muertos en pecados, dice, os dio vida juntamente con Él. Qué hermosa es la palabra de Dios, cómo guarda, mi hermano, esa unidad y esa armonía. Y en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 5, dice, Pablo explica aquí que hemos sido unidos en Cristo en su muerte y en su resurrección para andar, dice, en vida nueva. Amén. Y quiero detenerme aquí una vez más. La vida cristiana no empieza simplemente cuando una persona decide adoptar valores nuevos. No deciden eso. Hay muchas personas. Nosotros conocemos quizás personas moralistas, personas
religiosas. Hay muchas personas que por afuera, en su comportamiento, quizás se comportan mejor que muchos cristianos. Pero ¿sabes qué? La vida cristiana no comienza ahí. La vida cristiana empieza cuando Dios la une a Cristo y le concede vida, y vida abundante, vida eterna, mi hermano. Por eso el apóstol Pablo interrumpe el desarrollo de esta frase y dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos. Es como si el apóstol quisiera asegurarse de que nadie pierda, mi hermano, el punto principal de lo que él está hablando. En otras palabras, él quiere que tú y yo nos aseguremos, que entendamos que vida nueva representa la gracia de Dios, que la resurrección espiritual es por gracia, que la unión con Cristo es por gracia, que la salvación es por gracia, que todo lo que tenemos y hemos recibido es por gracia, no por obras, no por méritos. Y luego él añade: y juntamente con él nos resucitó y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quisiera que pensemos, mi hermano, en este significado. ¿Qué es lo que significa? El apóstol Pablo no solo dice que Dios nos sacó de la muerte, dice también que nos levantó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, en un lugar, mi hermano, de exaltación. Y esa es nuestra nueva condición. Así que yo te animo, mi hermano. Todos nosotros estamos pasando por dificultades, por circunstancias. Pero como dijo una vez y nos enseñó nuestro hermano Rubén, no mires tus circunstancias, mira al Señor. Recuerda tu condición. Dice que estamos con Él, sentados junto a Él, en los lugares celestiales. ¿Cuántos hombres quisieran estar ahí? Tú y yo. El Señor. Él nos ha exaltado. Y eso habla de nuestra propia posición delante de Dios, mi hermano. El creyente ya no pertenece a ese viejo orden de la condenación, de nuestra vieja naturaleza. Ya no está definido por su pasado, por su culpa o por su muerte espiritual. Ahora está unido a Cristo, y al Cristo resucitado y al Cristo exaltado en los lugares celestiales. Pero ¿sabes qué? Eso no significa que ya no hay lucha. Sí la hay. Ya les mencioné. Todos nosotros estamos pasando por dificultades, circunstancias muy difíciles. No significa que ya no vivimos en un mundo caído. Si vivimos, aquí estamos todavía, viendo tanta injusticia, tanto problema. Pero sí significa que nuestra identidad más profunda ya no está en Adán, en nuestra vieja naturaleza. Nuestra identidad está en Cristo, en esa nueva naturaleza que hemos recibido por el Espíritu Santo. Y esa es una verdad que necesitamos, mis hermanos, meditar, pensar, atesorarla, más seguido de lo que estamos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque a veces el creyente se mira solo desde su debilidad presente, ¿verdad? Se examina solo desde su lucha por el pecado, de su cansancio, de sus tropiezos, de su frustración, de sus problemas, y olvida lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Pero Pablo nos llama a pensar desde otra perspectiva, mi hermano. Tú y yo estamos juntamente con Cristo, sentados en lugares, dice, celestiales. Esa es nuestra nueva posición y condición. Así que no solo fuimos perdonados, fuimos vivificados, mi hermano. Tenemos vida nueva. Amén.
No solo fuimos aceptados, fuimos unidos al Cristo resucitado. No solo se nos prometió un futuro, ya hemos sido colocados en Cristo en una nueva esfera espiritual, mi hermano. Y esto trae mucha paz, porque la seguridad del creyente no descansa en las fuerzas, no descansa en su desempeño, sino en la obra y en la posición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que ha obrado en la salvación de su iglesia, de su pueblo. Pero hay un tercer principio espiritual. Pero Dios nos muestra que la salvación es enteramente por gracia, para que toda la gloria sea de Dios. Amén. Y en los versículos 7 al 9, el apóstol continúa diciendo, para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos nuevamente, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Ahora el apóstol Pablo nos ayuda a pensar, mi hermano, en el propósito de Dios al salvar. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó? Para mostrar, dice, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Para eso nos salvó. Es decir, mi hermano, la salvación no tiene como último fin exaltar al hombre que ha sido rescatado, sino para exaltar al Dios que rescata, mi hermano. La iglesia, tú y yo, existimos como un testimonio vivo de la bondad de Dios en Cristo Jesús. Cada creyente verdadero es la evidencia de lo que la gracia, mi hermano, puede hacer con una persona, con un pecador muerto espiritualmente. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí en este lugar, la IDE, la iglesia mía, podemos encontrar muchos testimonios de hermanos que han sido alcanzados por la gracia de nuestro Dios, que son prueba, que son evidencia del poder, del amor y de la gracia de nuestro Dios. Y Pablo dice que esto será mostrado, qué hermoso dice, en los siglos venideros, en la eternidad. Así que la gracia de Dios no será admirada, mi hermano, solo en ese momento cuando nos hemos convertido al Señor, que es un día, es un momento especial, ¿verdad? Pero también será admirada eternamente. Toda la historia de la redención, mi hermano, terminará en la alabanza a nuestro Dios. Qué hermoso. Tú y yo, somos la evidencia, somos la prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer con un pecador, con un muerto espiritual. Pero hay algo más. Luego viene una de las declaraciones más claras, mi hermano, de todo el Nuevo Testamento. Y el apóstol nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por gracia sois salvos. Y aquí me voy a detener un poquito porque esto es muy importante. Como decimos en Perú, aquí hay bastante sustancia. Tenemos que ir paso a paso, digerirlo de una manera lenta. La salvación, mi hermano, es por gracia. En otras palabras, la gracia es la fuente, ¿verdad? En otras palabras, Dios es la fuente. Él es la gracia. La salvación, dice, es por medio de la fe. En otras palabras, que el instrumento por el cual recibimos al Señor Jesucristo es la fe. La fuente es Dios.
es la gracia. Pero la manera como me voy a apropiar de esa gracia es a través de un instrumento, y ese instrumento es la fe en Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Pablo no nos deja tomar ni siquiera eso como un motivo, mi hermano, de orgullo. Porque enseguida él añade lo siguiente. La fe, está hablando de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don, es un regalo, dice, de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aún la fe es un regalo de Dios. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Pero por el momento, quisiera que pensemos, mi hermano, en la claridad de estas palabras. No de vosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. La Escritura, mi hermano, la Biblia está cerrando toda puerta de jactancia humana. Nadie puede decir, yo aporté esa parte esencial para mi salvación, o esa parte decisiva. Nadie puede presentarse delante de Dios con méritos, con obras propias. Nadie puede mirar su salvación como si fuera el resultado final de su propia nobleza espiritual. No, mi hermano. Pero pastor, ¿cómo lo sabe? Solamente está leyendo este versículo. Pero sabes que hay más versículos. Y vamos a nombrar solamente dos, porque tendríamos que tomarnos toda la tarde quizás más, para hablar de todos los versículos que nos hablan de esta verdad. Romanos capítulo 3, versículo 27 nos dice, ¿dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 29 al 31 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, y el que se gloría, dice, gloríese aquí en el Señor, no en nosotros. Todo viene de Dios. Su gracia viene de Él. Y esa es la verdad del Evangelio, mi hermano. Si Dios nos encontró muertos, entonces no hay lugar para la autosuficiencia. ¿Quién ha visto un muerto que se ayuda a sí mismo? Es imposible, ¿verdad? Si Dios nos dio vida por gracia, entonces la gloria, mi hermano, le pertenece a Él. A Él. Pero ¿sabes qué? Esta verdad no solo nos humilla, sino que también trae descanso para nuestras almas. Pensemos en cuántas personas viven cargadas tratando de merecerse el favor de Dios. ¿Verdad? A través de toda la historia. El hombre, monjes, moralistas religiosos, tratando de hacer su camino, tratando de ganarse el favor de Dios. Siempre midiendo si han hecho lo suficiente. Siempre midiendo si han orado suficientemente, si han cambiado suficiente, si han sentido algo por dentro suficiente. Pero el apóstol Pablo nos dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. No vamos a impresionarlo. Todo viene de Él. Ahora, y aquí viene la parte que quisiera que todos nosotros prestemos atención. Esto no elimina el llamado a ejercer la fe, a creer. Esto no elimina la responsabilidad que tiene el hombre. La fe, el ejercer la fe es indispensable para nuestra salvación. Hay personas que enseñan que Dios ha creado a un grupo de hombres para salvación y que el resto
Ellos no pueden salvarse porque para ellos es imposible poder reaccionar al mensaje del Señor. Pero eso no dice la palabra del Señor. Cuando Pablo dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, nos recuerda que ni siquiera la respuesta de fe nace de nuestra suficiencia. ¿Sabes por qué? Y aquí viene la enseñanza. El Espíritu Santo es quien nos convence. El Espíritu Santo es el que nos ilumina y abre nuestro corazón para entender, mi hermano, y confiar en el Evangelio. Y yo adoro al Señor porque un día me dio la oportunidad, con su Espíritu, de poder entender su mensaje, su Evangelio. Pero pastor, ¿cómo sabe usted? Bueno, Jesús lo dijo, mi hermano, en Juan capítulo 16, versículo 8. Él dice lo siguiente: Él convencerá al mundo de pecado. Y cuando dice Él, se está refiriendo al Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando dice convencerá al mundo, está hablando aquí del mundo, de inconversos, de personas que no tienen al Señor, que no están unidos a Cristo. Por eso, mi hermano, creemos de verdad. Porque el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para creer esa verdad. ¿Qué es la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Del oír? En otras palabras, para poder ejercer la fe, mi hermano, escúcheme bien, tenemos que recibir el mensaje, el Evangelio. Pero para recibir el mensaje y apropiarnos de ese mensaje tenemos que entenderlo. Pero para poder entenderlo tenemos que tener la influencia del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el don, y ese es el regalo de Dios, mi hermano. Es su Espíritu que nos ayuda a entender para que podamos nosotros ejercer fe. Para que el hombre pueda responder al mensaje del Señor. Cuando llegué aquí, me puse a pensar, mi hermano, que Dios, Él no ha creado robots para que le adoren. No. Él nos ha creado. Él nos ha dado libre albedrío. Así que hay una responsabilidad, por un lado, pero por otro lado tenemos el don del Señor, el regalo del Señor, a través de su Santo Espíritu que nos ilumina, que nos ayuda a entender y que nos ayuda, mi hermano, a recibir, a abrir nuestro corazón y decirle: Señor, te necesito, ven, entra en mi corazón. Amén. Por eso creemos de verdad, pero sin jactancia. Porque la fe no brota del orgullo humano, sino de la gracia de Dios obrando por su Espíritu. Amén. Así que esta verdad corrige el orgullo y consuela, mi hermano, al quebrantado. Al orgulloso le dice: no tienes de qué gloriarte. Pero al quebrantado le dice: no necesitas traer méritos, mi hijo. Necesitas venir a Cristo. Así que si un día estaremos en la gloria, no será porque nosotros fuimos la última Coca-Cola del desierto, sino por la gracia de Dios. Fue abundante, inagotable. Amén. Pero hay un cuarto principio espiritual. Pero Dios no solo nos rescata de la muerte, también nos crea de nuevo, pero para una vida nueva, una vida distinta, ¿verdad? Y en el capítulo 10, el apóstol va a terminar esta parte
diciendo, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nuevamente este versículo es muy importante, porque este versículo va a mantener el equilibrio, mi hermano, de la vida cristiana, el equilibrio del Evangelio. Pablo acaba de decirnos con mucha claridad que no somos salvos por obra. Y ahora nos muestra que somos salvos para las obras, no nos salvan, pero somos salvos para buenas obras. Nuevamente nos vamos a detener aquí, porque esto es muy importante. La gracia no nos salva por nuestras obras, pero la gracia tampoco nos deja sin fruto, mi hermano. La misma gracia que nos perdona también nos transforma. La misma gracia que nos justifica también empieza, mi hermano, a santificarnos. En otras palabras, la evidencia de tu salvación es tu vida transformada. Dios no solo nos libra del juicio, también nos pone un nuevo camino, mi hermano. Y el apóstol Pablo nos dice, somos hechura suya. Y eso significa que somos obra de Dios. El creyente no es en última instancia el producto de su propio esfuerzo espiritual. Es la obra de Dios que salva, pero que también sigue obrando en la persona que ha ejercido fe. No solo fuimos alcanzados por la gracia, estamos siendo también formados por la gracia. Y esto trajo a mi mente ese hermoso versículo que todos nosotros lo conocemos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que empezó la obra en nosotros, Él la va a completar. No dice que tú la vas a completar, Él la va a completar. Y tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda, mi hermano, que nos da de su gracia, no solo para entender la palabra de Dios, sino también esa gracia y esa fortaleza para obedecer la palabra de Dios. Y luego añade, creados en Cristo Jesús. Y eso nos habla de una nueva creación, no simple mejoría, no una mera reforma externa, nos habla de nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, un versículo muy hermoso, muy conocido por todos nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí. Qué hermoso. Así que pensemos en esto. El Evangelio no viene solamente a corregir unas áreas de nuestras vidas. Viene a producir una vida en Cristo. No solo se trata de dejar ciertas cosas malas. Se trata, mi hermano, de que Dios hace algo nuevo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros afectos y en la dirección de nuestras vidas. Y luego el apóstol Pablo nos dice, ¿para qué fuimos creados de nuevo? Él dice, para buenas obras. Y cuando Pablo dice, para buenas obras, no está hablando solamente, mis hermanos, de algunas acciones nobles, algunas acciones religiosas, bondadosas que el creyente puede ser de vez en cuando. Él está hablando de una vida entera, transformada por la gracia de nuestro Dios. Y las buenas obras incluyen ciertamente actos visibles de amor, por ejemplo, servicio, compasión, generosidad, verdad y obediencia.
Pero cuando leemos el contexto de este libro de Efesios, es fácil ver que el apóstol nos está hablando, mi hermano, de una vida de justicia, de santidad, de madurez espiritual. Es decir, Dios no solo nos salvó para que hagamos cosas buenas de vez en cuando. Ya hice esto, ya estoy bien con Dios. No. Nos salvó para que vivamos de una manera nueva. Y eso va a armonizar también con lo que el apóstol Pablo nos va a decir más adelante, en el capítulo 4, versículo 24, cuando habla del nuevo hombre. Dice, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Y ahí vemos, mi hermano, la nueva creación que el versículo 10 nos está diciendo. No nos dice que es algo abstracto, sino por el contrario que tiene una forma concreta, y esa forma concreta es justicia, santidad y verdad. Las buenas obras entonces son la expresión visible, mi hermano, de esa vida nueva creada por Dios a través de su Espíritu en nuestro corazón. En otras palabras, las buenas obras que el apóstol Pablo está hablando aquí en este versículo 10 son las obras de justicia que brotan de una nueva creación y que van a acompañar el crecimiento del creyente hacia la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas obras que el apóstol está hablando. Y esto incluye, por supuesto, la manera como hablamos, cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo pensamos, cómo servimos en la iglesia, cómo ofrendamos, cómo nos sacrificamos por el Evangelio, cómo resistimos al pecado, cómo perdonamos al hermano, cómo caminamos en humildad, en mansedumbre, en pureza y en amor, mi hermano. Eso significa las buenas obras. Todo eso entra dentro de las buenas obras preparadas por Dios. Discúlpeme el tiempo que me estoy tomando, porque hay muchas personas que enseñan algo diferente, que hablan de esas obras preparadas por Dios. Oh, mira lo que te va a dar, el Señor ha preparado algo especial, una casa en el Caribe. Diana dice en Cuba, bueno, por estos momentos Cuba está bien difícil, ¿verdad? ¿Quién quiere ir a Cuba? En la futura Cuba. ¿Verdad? Él no está hablando, mi hermano, de eso. Él está hablando de ese proceso de santificación, de crecimiento espiritual, de llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de todo el andar cristiano. De hecho, el versículo termina diciendo, para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? No es lo que estas personas nos enseñan. No dice simplemente para los que practiquemos de una vez en cuando esas obras, sino para que andemos en ellas. En otras palabras, mi hermano, la vida cristiana es un estilo de vida, una vida nueva, creada en Cristo Jesús, por gracia, a través de la fe. La obra del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Y esto es muy importante, porque la gracia no solo nos rescata del pasado. ¿A cuánto les gusta su pasado? Yo siempre digo, el pasado es vergonzante, ¿verdad? Pero también nos enseña cómo vivir en el presente. Qué hermoso. No solo nos libra de la condenación, también nos pone, mi hermano, en ese camino de transformación. Un día tú y yo seremos transformados. Llegaremos a esa estatura de nuestro Señor.
nos forma en la obediencia, nos hace creer, nos va llevando paso a paso, mi hermano, hacia la madurez espiritual, hasta reflejar cada vez más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol añade que esas buenas obras, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pensemos aquí, mi hermano, en esta frase. Es bien profunda. El mismo Dios, mi hermano, el mismo Dios que ordenó salvarnos, preparó también ese camino de nuestra obediencia a Él. Él lo preparó. No solo determinó el fin, sino también el camino. Así que no andamos solos. Él lo ha diseñado. Él está ahí. No solo quiso redimirnos, sino también quiso guiarnos o nos guía en una vida que le honra, una vida que trae gloria a su nombre. Y sabes que eso nos va a librar de dos errores. Nos libra del legalismo porque las obras no son la base de nuestra aceptación delante de Dios. Pero también nos libra, mi hermano, de la negligencia, de la pereza. Porque la gracia verdadera, mi hermano, siempre produce una vida transformada. Así que la mejor evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios es precisamente nuestras vidas. ¿Cuánto hemos sido transformados por el Espíritu Santo? Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos, por esa vida transformada, ¿verdad? El Señor nos ha salvado para buenas. La pregunta entonces no es ¿cómo hago buenas obras para ser salvo? La pregunta correcta es, mi hermano, si Dios ya me salvó por gracia, ¿cómo debo vivir ahora? Y la respuesta del apóstol Pablo es, como alguien que ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Así que Dios no solo nos rescató de lo que éramos, también nos está transformando para lo que debemos llegar a ser en Cristo Jesús. Y para terminar, la iglesia, inclinando nuestros rostros, vamos a examinar nuestro corazón. Este pasaje, mis hermanos, nos deja delante de uno de los contrastes más hermosos del Evangelio. En los versículos 1 al 3 vimos que tú y yo éramos muertos, éramos esclavos, condenados, estábamos bajo la ira. Pero en el versículo 4 aparece el gran giro de ese mensaje. Pero Dios. Y todo lo cambia. Y no lo cambia porque el hombre encontró fuerzas en sí mismo. No cambia porque la religión salvó el problema. No cambia porque el pecador dio el primer paso. Cambia porque Dios intervino. Tal vez alguien aquí mira su vida pasada y ve demasiada ruina. Tal vez alguien recuerda cuán lejos estaba. Tal vez alguien piensa en su pecado, en su dureza, en su antigua muerte espiritual y se pregunta, ¿cómo fue posible que yo llegara a Cristo? Y la respuesta es esta. Pero Dios, llegaste aquí. ¿Por qué? Pero Dios fue rico en misericordia.
Pero Dios amó con gran amor. Pero Dios dio vida donde había muerte. Pero Dios mostró gracia donde había culpa. Pero Dios comenzó una nueva creación en Cristo en tu vida. Y eso debe llevarnos, mi hermano, a la humildad, a la gratitud y a la esperanza. Así que yo los invito a hacer lo siguiente. Al salir de este lugar, hoy, si estamos en Cristo, nuestra historia ya no se explica por lo que éramos, sino por lo que Dios hizo por nosotros. Pero Dios. Y para ti, mi amigo, mi amiga que nos estás visitando, si el Espíritu Santo te ha iluminado, te ha dado la oportunidad de entender este mensaje, tu condición espiritual, esa muerte espiritual. Esta tarde yo quiero invitarte, levanta tu mano y dile, Señor, necesito de ti. Y dile, Señor, gracias por ese pero, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te entrego mi vida. Levanta tu mano. Déjame ayudarte. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Vamos a ponernos de pie. Voy a invitar a mis hermanos sugieres a pasar adelante y vamos a orar. Vamos a continuar todavía con la adoración. No se olviden ofrendar a nuestro Dios. Es una forma de adorar a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por este hermoso libro de Efesios. Gracias, Señor, por ese pero. Gracias por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de nuestro pasado. Señor, quiero pedirte por tu iglesia, por tu pueblo, por la IBE. Tú conoces, Señor, solo tú conoces los corazones, los pensamientos. Y tú conoces qué personas, qué hermanos, qué hermanas han tomado decisiones, Señor, ahí mientras estaban sentadas. Y quiero orar por ellas, Señor. Que tú las bendigas. Que tu Santo Espíritu, Señor, las llene de esa gracia y fortaleza para obedecerte. Ayúdale, Señor. Tú conoces sus circunstancias, sus desafíos, sus pruebas, Señor. Si ellos han tomado decisiones, Señor. Si ellos se han humillado delante de ti, Señor, esta tarde, responde, Señor. Derrama tu misericordia sobre ellos. Y por nuestros hermanos, Señor, que están pasando dificultades y problemas, te pedimos, Señor, que tú estés ahí con ellos. Que ellos puedan entender, Señor, comprender nuestra nueva posición en Cristo. No estamos solos. Estamos sentados junto a ti, Señor, en los lugares celestiales. Estamos seguros. Estamos anclados, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en nuestro Salvador, no en los problemas,
no en las circunstancias, no en este mundo, Señor, solo en ti. Y por nuestros hermanos, Señor, que con un corazón alegre y gozoso, con un corazón agradecido, Señor, por todo lo que tú haces en sus vidas, en nuestras vidas. Bendícelos, Señor. Prospéralos. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, por ese servicio que ellos hacen aquí en tu iglesia local. Te damos gracias, honramos, adoramos tu nombre, Señor. Y la IBE dice, amén. Dios me los bendiga.